Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones acontecidas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. De inmediato con las informaciones de este viernes 31 de octubre. Se acabaron las vacaciones colectivas para los jueces y los procesos sin movimientos durante un año sean archivados. Así lo indica la nueva Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, promulgada ayer por el presidente en ejercicio Álvaro García Linera. La ley busca la implementación de procedimientos para agilizar la tramitación de causas penales, reducir la retardación de justicia y garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz. Entre las nuevas medidas implementadas se sancionan además las chicanas jurídicas, bajo amonestación, sanción o separación de los procesos para abogados que dilaten los procesos. Linera indicó que los jueces deberán habilitar horas extraordinarias y uso de días no hábiles para la conclusión de un juicio oral, ya que como máximo esto podrá suspenderse por 16 horas, tomando en cuenta las horas de almuerzo y descanso, afirmó. Y el sector avícola pidió al gobierno ampliar la asignación de recursos para créditos y el uso de garantías prendarias. Se ha pedido ampliar la garantía prendaria a más de 140.000 bolivianos, que es el monto máximo definido, indicó el presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, Rodolfo Tonelli. La medida fue solicitada a fin de solucionar la mortandad aviar atribuida a la creciente ola de calor y para mejorar el crecimiento productivo del pollo parrillero en el país. La propuesta fue formalizada por la cúpula dirigencial del sector avícola en la reunión convocada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. Los técnicos del Banco de Desarrollo Productivo indicaron que se tomó apuntes del requerimiento del sector y que la ampliación del crédito será analizada. El presidente en ejercicio Álvaro García Linera promulgó ayer la Ley Transitoria Electoral que ratifica los comicios subnacionales para el 2015 y prevé la segunda vuelta en la elección de gobernador, en tanto que el ministro de Economía, Luis Arce, rechazó una solicitud de aumentar los salarios del personal del Tribunal Supremo Electoral de 2.000 a 3.300 bolivianos y lo calificó como irracional. El ministerio Arce hizo notar que la solicitud venía en el presupuesto para las elecciones subnacionales y que no correspondía a esa instancia. Una comisión del Defensor del Pueblo se presentó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer y denunciar los casos de violación de derechos humanos en las Fuerzas Armadas y la Policía, entre los que sobresalen 32 muertes de cadetes en los últimos 3 años. La comisión alertó de la existencia de un patrón sistemático de violencia en el que prevalece la impunidad, pues los culpables no recibieron sentencia condenatoria, aunque están siendo enjuiciados por la jurisdicción ordinaria y no militar, un logro en el que coincidieron ambas partes. Entre las denuncias, el Estado reconoció que hay problemas sin resolverse, pero aseguró que se han producido grandes avances desde la promulgación de la nueva Constitución. Y en otros temas, desde hace 3 años que el tipo de cambio no ha variado en Bolivia y un dólar se vende a 6,96 bolivianos y se compra a 6,86 bolivianos. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, indicó que la cotización de la moneda boliviana frente al dólar se mantendrá estable en el 2015, en tanto que el presidente del Banco Central de Bolivia, Marcelo Zabalaga, afirmó que no hay necesidad de modificar en el corto plazo la cotización del dólar frente al boliviano, debido a que las exportaciones seguirán por encima de las importaciones. La devaluación de la moneda extranjera frente al boliviano forma parte de la actual política monetaria del gobierno. Y en Aiquile, Cochabamba, se viven 3 días de fiesta en la Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango, que se inició y congrega a más de 70 intérpretes de charango procedentes de 7 departamentos y de varios países del exterior, quienes demostrarán su talento y destreza en la interpretación del instrumento de cuerdas. El evento reúne, además, a los artesanos y constructores del charango que expondrán sus mejores trabajos. Los ganadores del certamen se llevarán una réplica de la imagen de un charango de oro, ya que el objetivo es mostrar al mundo el festival más importante de Bolivia. Países como Argentina, Japón y Chile son los que visitan Aiquile, anticipó el alcalde de Aiquile, Anacleto Montaño.
Momento de revisar el comportamiento de las principales divisas del planeta. El dólar se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra nuevamente una variante y se posiciona hoy con 8 bolivianos con 64 centavos. 8 bolivianos 64 centavos. El yen mantiene su cotización de 0.06 bolivianos. Le presentamos el informe deportivo aquí en Bolivia News. Mojica y Peña regresan al equipo titular de los albiverdes. Ambos disputarán el partido ante el Wilstermann que se jugará este domingo a las 17 horas. Oriente está obligado a ganar si quiere mantenerse entre los punteros del campeonato, pero los aviadores no le cederán tan fácil la situación, ya que el equipo cochabambino se destaca por su orden, por tener a una de las defensas más sólidas del campeonato y contar con Matías Diturro, un arquero de muy buen nivel técnico. Para lograr su objetivo, Oriente Petrolero pretende ganar velocidad en la ofensiva con el ingreso de Peña y generar oportunidades de gol a través de las jugadas a balón parado con Gualberto Mojica. Martins confirma su asistencia a la selección nacional si es que llegara a estar convocado para jugar el amistoso ante Venezuela este 18 de noviembre en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. Siempre he dicho que para mí es un orgullo vestir los colores de Bolivia, afirmó al periódico El Deber Digital el boliviano, quien juega en el Cruzeiro de Brasil y que en este momento se mantiene como uno de los goleadores con 13 anotaciones en el campeonato de ese país. Cochabambinos y cruceños se disputan el primer lugar en el medallero de los quintos Juegos Estudiantiles Plurinacionales Evo Morales. A un día de finalizar las competencias, Cochabamba pasó al primer lugar con un total de 48 preseas acumuladas, de las cuales 20 son de oro, 13 de plata y 15 de bronce. En tanto que Santa Cruz se ubica en el segundo lugar con 41 medallas, 12 de oro, 12 de plata y 17 de bronce. El tercer lugar lo ocupaba La Paz, con 31 preseas. En la jornada de hoy se jugarán las semifinales de voleibol, baloncesto, futsal y fútbol. Hoy culminará la prueba de racquetball con Santa Cruz como favorito. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y así les hemos presentado lo principal del acontecer desde Bolivia para el mundo. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.